Hola chicos y chicas, en este vídeo os voy a enseñar cómo calcular el vector de radiación de un dipolo elemental en los siguientes casos. Cuando se encuentra en el origen pero desplazado en Z, en Y y en X. Así que vamos a empezar calculando el vector de radiación cuando el dipolo elemental está desplazado en el vector Z. Lo primero que hay que saber para entender este ejercicio es que si el dipolo elemental estuviese en el origen de las coordenadas, con una longitud, vamos a ponerle L, y una intensidad de corriente en dirección Z, su vector de radiación sería la longitud del dipolo por la intensidad de corriente. Esto a su vez se puede poner como L por la intensidad y el vector unitario Z. Pero como nuestro dipolo está desplazado en el vector Z, tendremos que hacer un desplazamiento desde el origen hasta el centro del dipolo. Y a esta distancia le ponemos el nombre del vector D, que se puede escribir como D por el vector unitario Z. Entonces ya tenemos todos los elementos para formar nuestro vector de radiación, que será igual que si estuviese en el origen de las coordenadas, es decir, L por I por el vector unitario Z, por el desplazamiento, que es una exponencial compleja, por K, que esto es 2pi partido de lambda, por el vector distancia que le hemos puesto, que es D, y por el vector unitario R. Y ahora lo que voy a hacer es operar esta parte de la exponencial para que me quede como la distancia por el vector z unitario por el vector unitario r. Y ahora si convertimos el vector unitario z en coordenadas esféricas, nos queda como d por coseno de teta por el vector unitario r menos seno de teta por el vector unitario teta. Todo esto multiplicado por el vector unitario r. Y esto nos va a quedar como d por coseno de teta por el vector unitario r por otra vez el vector unitario r menos seno de teta por el vector unitario de teta y por el vector unitario de r. Si multiplicamos estos vectores unitarios, esto nos va a quedar como 1 y esto nos va a quedar como 0. Así que esta parte se nos va. Y esto nos va a quedar como d por el coseno de teta. Así que por ahora nuestro vector de radiación se va a quedar como L por I por Z, vector unitario, por E elevado a JK de coseno de teta. Y si nos obligan a pasar todo a coordenadas esféricas, pues nos quedaremos con L por I por el coseno de teta, vector unitario R, menos seno de teta por el vector unitario teta. Todo esto por E elevado a JK de coseno de teta. Pero todavía no hemos terminado, porque en el vector de radiación tenemos que suponer que es en campo lejano. Por lo tanto, tenemos que quitar las dependencias de R. Así que al final el vector de radiación nos va a quedar como menos L por I por el seno de teta
por la exponencial compleja jk de coseno de teta. Y todo esto con el vector unitario teta. Y por lo tanto, este es nuestro resultado final. Y ahora vamos a calcular el vector de radiación cuando está desplazado en el eje Y. Para ello tenemos que sacar la distancia desde el centro del dipolo hasta el origen de las coordenadas. Y le vamos a llamar el vector D. Este vector D será igual, como en el anterior, a la distancia por el vector unitario, en este caso el Y. Así que, en nuestro caso, el vector de radiación será la longitud del dipolo por la intensidad de corriente, que irá en sentido del vector z, por el desplazamiento en el eje Y, es decir, e elevado a j k por vector d y por el vector unitario r. Ahora volvemos a calcular esta parte de la exponencial. Así que el vector d por el vector unitario r será igual a la distancia por el vector unitario y por el vector unitario r. Y si pasamos el vector unitario y a coordenadas esféricas, nos quedará d por el seno de teta por el seno de phi por el vector unitario r más el coseno de teta por el seno de phi por el vector unitario teta más el coseno de phi por el vector unitario phi. Todo esto multiplicado por el vector unitario r. Y como nos pasó anteriormente, este vector unitario r va a hacer que esto sea 0 y todo esto 0. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente con d por el seno de teta por el seno de phi. Por lo tanto, nuestro vector de radiación ahora nos va a quedar como L por I por el vector unitario z por el desplazamiento, que será e elevado a jk de seno de teta por seno de phi. Pasando todo a coordenadas esféricas, se nos va a quedar como L por I por el coseno de teta por el vector unitario r menos seno de teta por el vector unitario de teta por elevado a jk de seno de teta por seno de phi. Y como nos pasaba en el anterior, estaremos en el campo lejano y esta parte la quitamos. Por lo tanto, nos va a quedar finalmente menos L por I por el seno de teta por la exponencial jk de seno de teta por seno de phi. Todo esto con el vector unitario teta. Y este será el resultado de un dipolo elemental desplazado en el eje Y. Y por último, cuando tenemos un dipolo elemental desplazado en el eje X, tendremos que saber la distancia que hay desde el origen de las coordenadas hasta el centro del dipolo elemental. Y esto, como en los anteriores, pues será un vector d, que será la distancia
por, en este caso, el vector unitario x. De este modo, nuestro vector de radiación va a quedar como L por la intensidad, el vector unitario z, por el desplazamiento, que será elevado a jk por el vector d por el vector unitario r. Vamos a calcular d por el vector unitario r, que será d por el vector unitario x por el vector unitario r. Esto hace que nos quede con d por seno de teta por coseno de phi por el vector unitario r más coseno de teta por coseno de phi, vector unitario de teta, menos seno del phi por el vector unitario teta. Todo esto multiplicado por el vector unitario de r. Si seguimos operando, nos vamos a quedar con todo esto, va a ser 0, y solo nos queda d por seno de teta por coseno de phi. Así que el vector de radiación se nos va a quedar como L por I por Z, vector unitario Z, por la exponencial EJK de seno de teta por coseno de phi. Y pasando a coordenadas esféricas nos va a quedar que el vector de radiación va a ser menos L por I por seno de teta por la exponencial EJK de seno de teta por coseno de phi por el vector unitario de teta. Así que este va a ser nuestro resultado de un dipolo elemental desplazado en el eje X.